colocar varios de vamos a empezar. ¿Ok? Pero antes de comenzar, quisiera hacer una aclaración. ¡Ay! ¡Ay, fue! Bueno, ya. Bueno, se llama. Estaba rico el Hatsu. Ah, tan bueno. Bueno, entonces, De mis ya favoritos. hice unas cositas. Quería hacer una aclaración. Y es que escuché muchas dudas con respecto a un peso, a una diferencia de peso específica. Recordemos un poco la clase. Es que es una diferencia de peso. Da en negativo, pues significa que el deportista aumentó de peso. En algunos puntos había casos distintos, pero el caso final, ese sí todos lo teníamos. El caso más pesado, por así decirlo. Pero el porcentaje. No, porque chicos, Es que ese porcentaje el no porcentaje fue no da capaz. negativo, porque si tenemos, ahorita vamos a hablar del peso, pero digamos que decía 68 kilos y perdió menos 2. Así era. 68 kilos peso final y perdió menos 2. El peso inicial era 66. 68. 66, amor. El peso inicial era 66. sí, o sea, simplemente había que hallar el peso para hacer el porcentaje de peso. Se ponen cosas en el examen, pero nunca las juzgo. Le digo, el valor puede dar tanto positivo como negativo. Ya me hacía por mente. Se lo repetí varias veces en clase. ¿Listo? Bueno, otra cosa importante, que lo digo como una pequeña conclusión del examen. Por ahí escuché que la USG, ¿qué unidad tenía o qué? La USG, ¿vale? ¿Listo? De USG. Eso no se calcula, simplemente se analiza. O sea que quedó 61 kilos. Se analiza, ¿listo? Entonces para que lo tengan muy presente para futuros análisis, porque van a seguir trabajando en hidratación durante el semestre. ¿Ok? ¿Qué iba a decir? ¿Cómo? Pues es que la interpretación cambia. La Muchachos, otra cosa importante que vi por ahí. Decía milimoles. ¿Ok? Por hora. La tableta de conversión estaba ahí. Y les terminaba en partes por millón. Y partes por millón se interpreta ese mismo valor en miligramos. O sea, no era una perdedera por esa pesada. Pero exclusivamente en el punto del examen decía que esos milimoles, si no estoy mal, eran por hora. ¿Listo? Por hora. Entonces queríamos saber la recomendación por hora y total. ¿Cómo le íbamos a hacer? De lo que les dio, básicamente, saber que pueden recomendar entre el 50 o el 60% de ese valor, eso lo hicimos ayer. ¿Listo? Y lo otro se le pone después. ¿Ah? Bueno.
Ah, esa pregunta. Por ahí me preguntaron, yo les aclaré. Yo les dije. ¿Ah? Entonces, si una cosa era falsa, cambiaba lo enunciado. Ahora es porque entonces Si era falsa. porque ahí habían 4 Sí, yo sé que habían 4. Pues sí, entonces Pero muchos me preguntaron eso también. Si todo está verdad o está falso, entonces me hubieras puesto a que cada uno no eligiera esta es verdad, esta es verdad, esta es falsa. No, por eso le puse al final solo, por eso le puse al final solo verdadero y falso. Entonces, si una de esas es falsa, todo el enunciado también Por es eso, falso. porque había Muy bien, ¿qué otra pregunta había por ahí? La del futbolista que será elegido. Ah, bueno, la pregunta de selección múltiple. La pregunta de selección múltiple era muy de análisis, porque básicamente teníamos la USG, teníamos el índice de calor, pero no teníamos ni tasa ni diferencia de peso. Entonces, ¿en qué nos podemos basar? Recomendaciones generales. Entonces, las recomendaciones generales, como la temperatura era muy alta y la duración del ejercicio era larga también, y estaba deshidratado, ligeramente deshidratado, ¿ok? Entonces teníamos que dar un poco más alta la recomendación. Y no tenía que hacer ningún cálculo, solo fijarse cuál era la que era más alta. ¿Cuál era? 4 litros. 4. No. A los que les tocó 4, hay otra, había 2. Ah, bueno, otra cosa. Es que habían dos preguntas ahí. Había una que el clima era muy frío en cambio. Ah, Era sí. 27 grados. Ah, bueno. Esa se da. Eran dos preguntas. Me quedó mal, esa me quedó mal, pero la otra, la de verdad era falso. Y la otra también me quedó mal, ay, no, madre, yo me quedé en la segunda. Yo le puse 'Qué pasó en los quizzes? No entendí que habían acabado los quizzes. Ya acabaron. Ya acabaron. Entonces, continuando con la clase, muchachos, vamos a hablar un poquito de lo que es esa eficiencia energética relativa en el deporte. Vamos a hablar un poquito sobre salud y ciclo menstrual. Vamos a hablar sobre requerimientos, suplementos y métodos anticonceptivos. ¿Okay? La alimentación de la mujer atleta es supremamente importante, puesto que las mujeres tienen a nivel orgánico muchas diferencias en comparación a los hombres. ¿Listo? Entonces por eso específicamente se habla de las mujeres en cuanto a su alimentación. ¿Listo? Hay unas cosas cuando hablemos de REDS que también le pueden pasar a los hombres, pero en su mayoría va a ser para las mujeres. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los REDS. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña introducción a esa evolución de los REDS. Ustedes han escuchado hablar sobre la triada del atleta o de la mujer atleta. No. La triada de la mujer atleta o la triada del atleta. No. Bueno. Básicamente, en el año 1992, el Colegio de Medicina del Deporte encontró unas características interesantes en cuanto a varios factores que iban a generar lo que se le llamó la triada de la mujer atleta. Y se le llamó mucho a la mujer atleta, puesto que pensaban que solo se daban mujeres.
varias de estas deficiencias. ¿Listo? Entonces básicamente eran desórdenes alimenticios, amenorrea y osteoporosis. Pero pasa algo muy interesante. La osteoporosis y los desórdenes alimenticios pueden pasarle también a los hombres, lentamente. Digamos que lo único aquí del detalle era la amenorrea para las mujeres. Pero se pueden generar otras triadas para la población masculina. ¿Okay? Posteriormente, La menorrea. en el año 1992, desórdenes alimenticios, amenorrea y osteoporosis. ¿Sí? Estamos viendo como la evolución. ¿Ok? Muy bien. En el año 2005, básicamente, el Comité Olímpico Internacional reunió un panel de expertos donde querían analizar más un poco sobre esa triada de la mujer atleta, porque no estaba muy claro, precisamente por lo que digo. Y aún no está muy claro, curiosamente. ¿Listo? Para evaluar riesgos, tratamiento y volver a hacer consensos en los años posteriores. ¿Listo? Ya se encontraron desde esa época hasta el año 2007 otras características que podrían contribuir a la triada, como por ejemplo no solo los desórdenes alimenticios, sino baja disponibilidad energética, inducida, un poco de deporte, listo, otras patologías, ¿ok? Entonces ya vieron que la cosa iba creciendo mucho más, ¿ok? Con respecto, redefine el Colegio de Medicina del Deporte bajo la parte de la triada, que sería principalmente baja disponibilidad de energía, es decir, deficiencia energética, ¿okay? Baja densidad mineral ósea y amenorrea hipotalámica funcional, producida por los otros factores que les menciono con anterioridad. ¿Okay? Posteriormente, ya un poco más actualizada, es decir, en la época, la década pasada, porque ya acabamos la década del año 20, ¿sí? Ya el Comité Olímpico vuelve al tema, ¿sí? Y menciona que la triada va más allá, entonces ya se habla de una deficiencia energética relativa, ¿okay? Que menciona que no es una triada, sino un síndrome que afecta en muchos aspectos a la función fisiológica, la salud y el rendimiento deportivo. Como les menciono acá, afecta a hombres y mujeres. Y es muy necesario hacer una alerta de cómo uno puede ir evitando esa triada deportiva, porque puede pasarle, como les digo, tanto a hombres y mujeres. Por eso nos mencionamos más que todo el tema de REDS. Entonces, cuando uno identifica un REDS, básicamente por baja disponibilidad energética, vamos a notar varios efectos en la salud deportiva del atleta. Hay que hacer un escaneo y posteriormente un seguimiento o un tratamiento a esa derivación o a ese síndrome en los deportistas. ¿Okay? Eso en deportiva es muy importante porque muchos deportistas, valga la redundancia de decirlo, presentan estas REDS. ¿Okay? Deportistas de categoría, deportes de conjunto, por ejemplo, donde sea de arte y precisión como nado sincronizado, ¿sí? También gimnasia artística se pueden presentar muchos REDS y pueden ser inducidos por el entrenador, por la misma persona o por influencia del medio. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ya para el año 2023, hace poquito, hubo una pequeña actualización del REDS, ¿sí? Del Comité Olímpico Internacional, nuevamente. Seguimiento. Listo. Entonces ya encontramos acá otras definiciones. LEA, que es baja disponibilidad energética, ¿ok? Pero vamos a encontrar una que es adaptable y problemática. Más adelante vamos a hablar a detalle de cada una de ellas, ¿ok? Vamos a encontrar varios modelos fisiológicos, factores moderadores, ¿sí? Y una herramienta de análisis hecha por el Comité Olímpico Internacional igualmente para los REDS. Y aún faltarían más investigaciones con respecto a este tema, porque es una herramienta pues muy útil,
pero aún falta más para poderlo dilucidar. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer? Si no se cae. Entonces, bueno, si están copiando yo espero, ¿listo? Ahorita la vamos a tocar. ¿Qué cosa? Ay, perdón, no yo estaba escapando. Es la herramienta para análisis de redes. Ya le estás tomando fotos, ¿cierto? ¿Me estás tomando fotos? Ya, Ay. ¿Lo vendieron no la puedo mandar? ¿No la puedo mandar? ¿Usted no va a mandar el depósito? Mariana, profe, ya. Pero no presione. Bueno, muchachos, entonces tenemos el artículo del Comité Olímpico Internacional, que fue el consenso que se encontró con respecto a los DERTs, que es deficiencia energética relativa en deportes. ¿Ok? Eso significa REDS. Deficiencia energética relativa en deportes. ¿Listo? Básicamente, aquí encontramos varios autores adecuados con respecto al área de nutrición deportiva, y uno de los que más llama la atención acá es de la profesora Louise Borg, entre otros autores pues también. ¿Listo? Hace parte de ese grupo de profesionales del Comité Olímpico Internacional que básicamente siempre quieren buscar el avance en la ciencia de la nutrición deportiva. ¿Okay? Eso es muy interesante porque nosotros, o bueno, al menos yo siento que falta mucho más investigar en la ciencia del deporte, pero en Latinoamérica. Eso está muy avanzado a nivel mundial y a nivel europeo y a nivel australiano. Pero acá todavía nos falta un poquito más. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les decía, desde el año 2018, básicamente se realizaron varios avances con respecto a los REDS. 178 publicaciones de investigación originales con respecto a LEA. Recuerden que básicamente deficiencia energética puede ser adaptable o problemática, con participantes mujeres principalmente, pero también había hombres, porque como les digo, no solo le da a las mujeres. También 62% de los estudios fueron de diseño transversal, 14% longitudinal y 12% de intervención longitudinal. Entonces, se está investigando mucho con respecto a ese tema. Inclusive, es un tema que se habla en el libro de Sport Nutrition que les mencionaba, que tenemos acá en la biblioteca. ¿Okay? Muy bien. Continuando por acá, como les decía, para anotar las definiciones y las tengamos muy claras, básicamente vamos a hablar sobre disponibilidad de energía o disponibilidad energética, que es básicamente la energía dietética sobrante y disponible para el funcionamiento óptimo de los sistemas corporales. Después de tener en cuenta la energía gastada en el ejercicio. ¿Okay? Después de tener en cuenta la energía gastada en el ejercicio. Por eso hablamos de disponibilidad. Y baja disponibilidad energética, o el LEA, va a ser el desajuste o cualquier desajuste en la ingesta de la energía dietética, la energía gastada en el ejercicio, que no satisface las necesidades energéticas corporales totales. ¿Okay? Entonces,
ahí yo sé que puede ser un tema muy obvio, muy obvio para ustedes como nutricionistas, pero aún hay personas que no tienen claro el tema de disponibilidad energética o recomendación energética. Por eso es muy importante hablar sobre PES, ¿sí? Y pasa mucho en los temas de cortes de peso o manejo de peso, ¿ok? Porque nos olvidamos de una parte fundamental que es la energía gastada en el ejercicio, ¿ok? Como les decía, también lo tenemos acá, el LEA puede tener efectos benignos, es decir, LEA adaptable. Ahorita vamos a hablar a detalle sobre el LEA. O puede tener esos efectos negativos. ¿Listo? ¿Qué sería? Básicamente una alteración de esa disponibilidad energética por muchos periodos de tiempo, generando afectaciones en la salud. Y se le llama LEA problemática. ¿Ok? LEA adaptable, LEA problemática. ¿Listo? Me dicen si puedo seguir, si están copiando ahí. Ya, entonces continuamos. ¿Alguna vez, de casualidad, han interactuado o han visto algún paciente que ustedes digan, ese puede tener LEA? Sí. Es cuando hablamos de plasticidad metabólica. Cuando hablamos de deficiencia energética. Sí, claro. Mucho, ¿cierto? Por eso digo, es un tema muy común que va a estar muy presente en la nutrición, pero tenemos que tratar de si vamos a hacer un LEA que sea adaptable, no un LEA problemático. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con respecto a esas dos definiciones, como les decía, el LEA adaptable básicamente es la exposición a una reducción en la disponibilidad energética que se asocia con efectos benignos, como hay que hacer cambios leves y rápidamente reversibles en los biomarcadores de varios sistemas corporales, que van a señalar la participación adaptativa de la energía y la plasticidad de la fisiología humana. ¿Sí? Pero es importante que no sea crónico, sino a corto plazo. ¿Dónde podríamos ver un LEA adaptable? Como para que me entiendan el ejemplo. Por ejemplo, en un corte de peso, que se puede presentar en 3 semanas o 4 semanas. ¿Sí? Porque es reversible. O sea, uno corta el peso, pero vuelve a recuperar al deportista. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver unos cambios fisiológicos en ese atleta, pero lo vamos a poder recuperar. ¿Sí? Eso sería como para un corte de peso en deporte de combate. Para un corte de peso en otro tipo de deportes, también se puede dar. ¿Listo? O por ejemplo, para una recomposición corporal. ¿Sí? También se puede dar. Si hablamos de recomposición corporal, podemos referir en que también podríamos bajar un poco el peso de un atleta, ¿sí? Aumentando o disminuyendo el consumo calórico o dependiendo de qué macro le estamos dando principalmente al deportista. ¿Okay? Cortes de peso. Sí. ¿Y cuánto se demora esa recuperación? O sea, ¿cuánto? En tiempo, exactamente. Sí, para que vuelva a tener buen desempeño. No es lineal, pero ¿en qué corte de peso? Después de que, sí, porque eso perjudica de alguna manera. Sí, básicamente un mes y medio, no más. Listo. Ya si pasamos con déficit energético por más de ese tiempo, ya vamos a generar un LEA problemático. Mes y medio. Listo. Por ejemplo, para los deportistas que realizan, por ejemplo, su objetivo es tener un cambio en la recomposición corporal, como por ejemplo fisicoculturistas,
¿sí? Ellos aplican mucho el LEA, ¿sí? Baja deficiencia energética, básicamente, los fisicoculturistas, ¿ok? Pero es importante tener presente que sea un LEA adaptable, es decir, muy cuidadoso en que haya una deficiencia energética que no perjudique la salud de la persona, ¿ok? Por su contraparte, tenemos la LEA problemática, ¿ok? Acá se asocia con una alteración mayor y potencialmente persistente de varios sistemas del cuerpo humano. Acá vamos a ver que ya se presentan signos o síntomas, ¿sí?, en esa respuesta no adaptativa o desadaptativa, ¿ok? La exposición problemática, es decir, hablando de duración, magnitud y frecuencia, se va a ver más afectado por la interacción con factores moderadores que también va a amplificar la alteración de salud, bienestar y rendimiento del atleta, ¿ok? De la o el atleta. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahorita que vayamos a ir más a detalle en el tema de mujer atleta, ¿listo? Vamos a descubrir unas cosas interesantes en cuanto a la funcionabilidad del ciclo menstrual y del entrenamiento deportivo. Asimismo, nosotros podríamos manejar ciertas interpretaciones de manejo dietético acorde al entrenamiento, dependiendo de la fase del ciclo en que se encuentre el atleta. ¿Listo? Eso a mí me parece un tema muy interesante de manejar, porque muy pocos nutricionistas y muy pocos profesionales tienen en cuenta eso, ¿ok? Continuando, vamos a ver esos factores moderadores, trastornos de la alimentación y conductas alimentarias. Entonces, vamos a ver características de atletas individuales, entorno, comportamiento y o actividades que pueden amplificar o atenuar el efecto de exposición del LEA. Entonces, uno básico podría ser el mismo ejercicio. ¿Listo? Por ejemplo, estar realizando ejercicios de alta intensidad con baja disponibilidad energética, obviamente va a ser ese factor que, a pesar de que directamente podría estar generando un beneficio, va a estar generando un proceso problemático en el deportista, ¿sí? Si hablamos con esos trastornos de alimentación, son consideradas enfermedades mentales diagnosticadas clínicamente al cumplir los criterios definidos, caracterizados por conductas alimentarias anormales, como las que se ven en el DMS-5, ¿okay? Diagnosticadas por un psicólogo o un psiquiatra. ¿Listo? Nosotros podríamos sugerir ciertos trastornos, pero no los podemos diagnosticar. En teoría, no podríamos. Obviamente, con la experiencia, ustedes lo van a lograr hacer en algún momento, o quizás ya, dentro de la experiencia que cada uno tenga. ¿Listo? Y si hablamos de conductas alimentarias desordenadas, básicamente son comportamientos alimentarios anormales que van a incluir en la alimentación restrictiva, la alimentación compulsiva o patrones alimentarios irregulares o inflexibles. También ejercicio excesivo, más allá del entrenamiento, para compensar la ingesta dietética. También se pueden usar purgantes, bebidas, ¿ok? Y también tener presente que los comportamientos no cumplen con los criterios clínicos de un trastorno alimentario, ¿ok? Que ya es un tema más difícil de controlar. También, por ejemplo, una conducta en desorden alimentario podría verse traducido a una persona que realiza muchos viajes, ¿ok? O que tenga un poco una vida muy desordenada y coma mucho a deshoras, en altas cantidades, en diferentes porciones, de diferentes calidades de dieta. Eso también se puede ver presentado en deportistas de alto rendimiento, porque a veces los deportistas también tienen vidas que trabajan, estudian, entonces eso va generando, pues algunos, no todos,
Hay unos que se dedican solo al deporte, pero los que hacen deporte, trabajan, estudian, pueden generar una conducta alimentaria desordenada. Por el estrés del día a día, obviamente podemos generar esas conductas. Y también les puede pasar a ustedes. Yo espero que no, pero es probable, ¿cierto? También. Los nutricionistas no estamos exentos de esas conductas desordenadas. ¿Listo? Por ejemplo, que uno, en esos días estaba leyendo mucho sobre el sueño, en nutrición, y me pareció muy interesante porque a veces uno se pone a leer sobre el sueño y termina durmiendo a las 2 de la mañana. De la mañana. Entonces, no aplica la ciencia que está tratando de replicar en otros lugares. Entonces, pasa lo mismo con alimentación. ¿Ah? No, pues básicamente, eso pues no está entre las materias, pero básicamente que el sueño puede afectar el rendimiento deportivo, uno puede consumir pues digamos que lo que podría ayudar al sueño ahorita en cuanto a investigaciones, hay varios como el magnesio, el triptófano, la valeriana, la ashwagandha, aunque no tiene tantas investigaciones con respecto pero no son tan específicas, la valeriana. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Que dependiendo si uno hace una restricción de sueño crónica de inferior a 7 u 8 horas, de más de 1 o 2 semanas, el rendimiento del atleta se puede disminuir hasta un 50 o 40% de la realidad que puede estar teniendo. Entonces, y también puede influir en el estado de hidratación, inclusive. Sí. Entonces, es interesante, pues, es un tema aparte, no el sueño, pero lo mismo pasa con la alimentación. Uno empieza a descuidar ciertos hábitos y va a generar una conducta que puede generar un problema desencadenante a niveles crónicos. ¿Okay? Teniendo eso en cuenta, continuamos con la deficiencia energética relativa en el deporte, que son los REDS. ¿Okay? Yo sé que el nombre dice mucho ya, pero es mejor tenerlo más claro, y es básicamente el síndrome de deterioro del funcionamiento fisiológico y o psicológico que experimentan los atletas tanto masculinos como femeninos, que es causado por la exposición a leas problemáticas prolongadas o graves. ¿Sí? Vean que no tocamos de leas adaptables, o sea, presentar un REDS no tendría sentido decir que es un lea adaptable, sino que es debajo de una lea problemática. Básicamente acá eso terminaría en un estado perjudicial, que va a haber disminución del metabolismo energético, no funcionabilidad en la función reproductiva, afectación en la salud musculoesquelética, en la salud inmunológica, en la síntesis de glucógeno muscular, en la salud cardiovascular y hematológica, y asimismo puede conducir de manera individual y sinérgica a un deterioro del bienestar o de la salud, produciendo un mayor riesgo de lesiones y una disminución del rendimiento. Entonces, básicamente, a veces he tenido casos, nosotros como profesionales de la salud, antes de decir algo, tenemos que preguntar mucho. Y es una de las recomendaciones que yo les doy. ¿Listo? Porque nosotros podemos decir, no sé, pueda que le llegue a alguien y dice, doctor, un nutri, lo que pasa es que me siento muy mal de los músculos. ¿Sí? Entonces tenemos un resultado, puede ser a raíz de ella, pero entonces usted le dice, usted cómo está comiendo, cómo está durmiendo, ¿sí? ¿Qué está comiendo? ¿Cierto? ¿Qué vitaminas está consumiendo? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo duerme? Si duerme mucho, duerme poco. ¿Listo? ¿Cuánta actividad física hace? ¿Sí? ¿Cómo son sus día a día? ¿Será que usted come, pero come cuánto? ¿Cuánta energía está consumiendo? Una persona que, por ejemplo, tenga un consumo de 2000 calorías, esté consumiendo 1000. Un ejemplo, pues, básicamente estaríamos alterando muchos sistemas. Y la pregunta importante, ¿hace cuánto está haciendo esto? Ah, no, 6 meses. Ah, no, mija, claro, obvio, se va a morir. ¿Listo? Es un ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con los deportistas, que a veces el entrenador le dice, no, imagínense que el atleta
no me está rindiendo en el deporte. Empezó muy bien la temporada, pero ya llevamos 3 meses y ya no rinde. No sé qué pasa. Entonces uno va a le pregunta al atleta, no, es que a mí no me gusta el pollo, no me gusta la carne, yo como muy poca verdura, me gusta jugar en la computadora y me acuesto como a las 12, madrugamos siempre a las 6 a entrenar y ya me voy a alejar de mi tío, ¿qué tal? Y me quedo allá parchando con los amigos. Entonces ya uno va, bueno, a este resultado de por qué al inicio, y la fundamental, no es que a mí no me guste el agua. Yo me tomo un hidratante solo después de entrenar, pero durante el entrenamiento no tomo nada. Entonces, ahí uno les dice, está bien, te sientes cansado por esto y esto. Yo te puedo ayudar a que mejores un poco, pero eso no va a ser la solución. Porque todos los factores van a hacer que te sigas sintiendo cansado. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de todo esto. Por eso son múltiples factores. ¿Ok? ¿Cómo vas ahí? Bien. Entonces, aquí encontramos básicamente hablando sobre el impacto del EVA. ¿Listo? Hablamos sobre un no intencional, ¿sí? Y uno de gasto energético por ejercicio que no va a ser intencional. Eso no depende del atleta. ¿Ok? Salí ahí para vestir. Entonces recordemos, duración, es decir, cuánto ha durado ese proceso. Si hablamos de a niveles de exposición, frecuencia, ¿sí? Si esto es muy repetitivo o no. ¿Listo? Por ejemplo, si es una duración, como les decía, de un mes, con una frecuencia de cada 6 meses, no es un LEA problemático. ¿Ok? Es un LEA adaptable. ¿Listo? Y tenemos la magnitud, el sexo. Entonces, en el sexo que estamos hablando en el momento sería el sexo femenino, la edad, la nutrición, factores moderadores, ¿ok? Y también tiene que ver con el entrenamiento y factores ambientales, ¿ok? Dependiendo de eso, nosotros vamos a hacer un análisis sobre el diagnóstico del RED. Si no tiene RED, si presenta RED leve, moderado alto o muy extremo. Posterior a eso, vamos a hacer recomendaciones nutricionales y recomendaciones de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, si hablamos en cuanto a sexo, nutrición y edad, y con los múltiples factores, por un corto periodo de tiempo, vamos a encontrar esa flexibilidad metabólica, como por ejemplo el LEA adaptable. En cuanto a flexibilidad metabólica, yo hoy, si no estoy mal, creo que había una charla aquí en la universidad sobre dieta cetogénica, ¿sí? Era en las horas de la clase, por eso no estamos allá, pero y estaban haciendo el quiz, imagínense, ¿cierto? Pero básicamente traigo a colación el tema porque recordé que una dieta cetogénica por cortos periodos de tiempo, bien tratada, o un ayuno, sí puede generar una flexibilidad metabólica positiva. ¿Listo? No continua. ¿Ok? En deportistas, no continua. Pero si queremos hacer cambios en la composición corporal, sí podemos generar unas adaptaciones positivas. ¿Sí? Entonces, a niveles de LEA problemática, lo que les decía, entonces vamos a hacer esos análisis con la herramienta que nos proporciona el Comité Olímpico Internacional para el análisis y tratamiento de los REDs, ¿ok? Donde vamos a ver los indicadores, pueden ser primarios, potenciales o secundarios, como por ejemplo a nivel de función reproductiva, salud ósea, función gastrointestinal, metabolismo, a niveles de rendimiento, recurrencia de lesiones, enfermedad, disminución en la facilidad para recuperarse, ¿ok? Y disminución en la fuerza de resistencia. Entonces, nosotros estamos analizando varias cosas, tanto a niveles de salud como tal, del personal de la salud, pero también a niveles de profesionales en el área deportiva, midiendo también la parte en la recurrencia de lesiones y rendimiento, así mismo como el factor recuperativo. Por ejemplo, si un atleta se recupera
no se recupera en las próximas 24 o 48 horas, básicamente tiene algún tipo de problema. Baja adaptación al entrenamiento, no buena adaptación en la parte de hidratación, falta de consumo de carbohidratos, listo. Porque la recuperación base para un atleta debe ser entre las 24 o 48 horas. ¿Sí? Si no fuera así, muchachos, si no fuera así, no existirían básicamente eventos deportivos como Juegos Olímpicos o Mundiales de Fútbol o Mundiales de Baloncesto, porque los atletas jugarían un partido y ya descansan ahí 4 días. No, se tiene que repetir el evento porque el atleta se puede recuperar. ¿Listo? Muy bien. Por eso son atletas de alto rendimiento o atletas profesionales. ¿Ok? Un atleta, hablábamos de un atleta de alto rendimiento, la persona que entrena más de 4 horas Ayer, sí. al día, ¿cierto? Sí. Sino que ayer, hablando con 2 atletas de alto rendimiento, me decían que no entrenaban eso. Pues 2 disciplinas muy diferentes. Uno, un futbolista, y el otro, pues, corre, pero top, élite. Y por ejemplo, el futbolista que entrena Águilas, entrenan 2-3 horas al día, con diferente intensidad, o sea, 2 entrenamientos. Pero espera, con el futbolista, antes de que continúe, déjame interrumpirte ahí. El futbolista no siempre es alto rendimiento, puede ser profesional. ¿Listo? No es lo mismo. ¿Ok? No es lo mismo. ¿Cómo así? No es lo mismo. Lo que les explico el No, bueno, es que no necesariamente. Un profesional le paga. ¿Listo? Pero un alto rendimiento es por su tipo de entrenamiento también cambia. ¿Listo? Entonces, él es profesional, sí, ha de ser un deportista muy adaptado, pero no va a entrenar lo suficiente para llegar a ser un alto rendimiento. Ok, y ahí va con el otro es peor. Porque No entrena nada. No, ya, es muy de esos, ¿vale? Todos de Antioquia, o sea, es con selección literal prácticamente. Y él dice que él no entrena pues diariamente ni la hora. De pronto. ¿Y hace fondo? Hace el fondo, no, ya, una cosa de y un ritmo loco. Pues también está joven y todo, pero, o sea, eso, ¿sí me entiendes? Como que él sí es alto rendimiento porque es que compite con la gente de élite, pero no cumple lo que vos decís de 4 horas diarias. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí, por ejemplo, uno para hacerle una estimación del gasto energético de esa persona, porque no solo es él, hay muchas personas que son así. Tiene algo muy interesante el caso 2 que me propones, porque si no entrenan ni la hora, me hace pensar mucho cómo sería su tipo de entrenamiento, porque ni siquiera una competencia de fondo demora 1 hora. Entonces me genera mucha curiosidad. Es que es muy raro, muy raro. Pues, obviamente, no toda la norma es aplicable, ¿cierto? No, es el futbolista, el otro. El futbolista, el amigo mío es súper juicioso. Y así que entrena, como te digo, 3 horas diarias. Cambio el otro. El profe no. Sí, pues, como te digo, la norma no es aplicable. Ahora, ¿qué hay tiene? mucho en el running. Hay mucho en el running que mucha gente como que. Pues, sí, mucha gente toma, pues, no se cuida y rinde. Pero espera. Hay que aclarar un poquito unos puntos, ¿cierto? El atleta, muy interesante porque si no entrena ni 1 hora al día, ¿sí? Yo te pongo un ejemplo. A ver, va a sonar un poco egocéntrico, pero te pongo un ejemplo. Yo. Lo quiero poner para que, porque es que me es muy raro. Sí. Listo. Yo no entreno ni 2 horas al día, a veces no entreno ni un día. Yo no me considero un deportista de alto rendimiento. Me considero un deportista casi que retirado. Pero si yo me puedo competir con los de mi edad, que son de alto rendimiento, estoy casi al nivel. ¿Por qué? Quizás por la experiencia deportiva que tuve en mi vida, generé una buena adaptación y todavía no la he perdido. ¿Sí? Todavía no la he perdido.
Es lo que yo supongo. ¿Listo? Porque, por ejemplo, el último evento que participé, quedé tercero a nivel Antioquia. Pues, y son deportistas de alto rendimiento. Y yo no entreno. Y siempre me critican eso en el mundo deportivo, que dicen, Boris no entrena y le va bien. Pero no es que no entrene. Yo entrené muchos años de mi vida. Me maté, comí mierda y todo, muchos años de mi vida. Pero generé esa adaptación. ¿Qué pasa con ese atleta que me da la percepción en ese momento? Pasa que para decir si es alto rendimiento también tiene que estar en las competencias de alto rendimiento. Espérate un momento. Entonces, ¿cómo estuvo en Juegos Nacionales? No, imagínate que Juegos Nacionales. imagínate que hoy se hizo el maratón de 4 de personas que la gente salió hasta la tortilla de ese Maratón Medellín. O sea que le ganó a este man de. loco. ¿Cómo fue que ganó? ¿Ah? A Jason. ¿Quedó atrás de Jason? Él quedó de segundo, creo que sí. Pues segundo es que eso fue. Eso El segundo en categoría. Quedó de noveno en la general de esa En la general. categoría. Ah, bueno. Pero es que espere, ahí pasa algo muy loco, que esa gente salió una hora antes. Y para usted quedar entre 20 élites y alcanzar a otros. Pero es que es lo mismo, que te repito. Yo por eso te pregunto el resultado de Juegos Nacionales. Porque de ahí no es con gente de la del Juegos Nacionales, ¿qué hacen los muchachos? Es que en Juegos Nacionales el fondo largo no se considera. El fondo largo no se considera. Pues los 21 y 42, sino que solo 5.000 metros y 10.000. Y en 5.000 está el primero en Colombia. Pero sí es maratón. Ah, pero es que maratón no, Boris. Sí es maratón. No, maratón Maratón nacional, Se no. preocupó porque no le Bueno, está bien. Pero mira el ejemplo que me pones acá con Emanuel. Me dice que queda noveno. Listo. Es un muy buen deportista. Muy buen deportista. Pero, lastimosamente, no cumple la norma. Podemos decir que sí se considera un deportista altamente. Pero bueno, entonces la pregunta lo que iba era la estimación del gasto energético. O sea, esa era la pregunta que con nosotros para evaluar en un atleta que rinde bien, porque está rindiendo bien, por ejemplo, digamos que decirle, "Ey, bueno, tienes que hacer esto, comer esto, tan para nosotros le decimos, bueno, cuando usted haga esto va a rendir mejor. Pero él dice como que, pues yo como otras yo cosas. estoy bien así, o bueno, hacer unos cambiecitos, pero digamos que uno le puede agregar muchas cosas a esa persona, porque tiene el talento, ¿sí me entiendes? La genética. Es talento, sí. ¿Sí me Es eso entiendes? deportista talento. Bueno, pasa algo muy interesante con esto. Y sucede que pasa algo similar con los futbolistas. Habrán futbolistas, por ejemplo, los que vayan a trabajar en algún momento con futbolistas, que no les gusta que les digan qué hacer. ¿Listo? Por ser profesionales. ¿Ok? Entonces, llega el nutricionista y dice, mira, tú tienes que dejar de comer esto, para que te vaya mucho mejor, para que mejores tu composición corporal, al tener más masa muscular, tengas más velocidad, más potencia, más alcance de salto, más potencia en la patada con respecto al balón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él te dice, no, yo estoy así bien, como siempre he estado, y tú no puedes hacer nada. ¿Listo? Porque a ti te pagan por verificar al atleta, pero si el atleta, como es profesional, decide no hacerle caso, a él no le van a decir nada, porque es el goleador del equipo. No le van a decir nada. Algo similar puede estar pasando con ese atleta. ¿Listo? Que puede decir, no, a mi parecer las cosas bien, ¿para qué voy a mejorar si ya me está yendo bien así como hoy? Es una buena idea. O sea que para hacer un plan a una persona así, Para esa persona que tiene ese pensamiento, no. pero igual, digamos que no lo tenga, pero que hay que hacer el plan, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo le vas a hacer? No le vas a hacer un plan. Le tienes que hacer un plan básicamente por gasto calórico, por ejercicio. Es decir, por el tiempo que hace ejercicio. Si hace una hora de ejercicio diario, lo que gasta en esa hora de ejercicio diario. Pero no va a aplicar para una recomendación, por ejemplo, De alto rendimiento. de alto rendimiento, porque él no hace tanto tiempo de ejercicio, o sea, no lo vas a poder hacer. Es imposible, le darías más calorías de las que podrías dar. Porque si tú lo pones como alto rendimiento, entonces que le pones un NEAT muy alto,
o le pones muchos meats, por el tipo de actividad le vas a dar más calorías. Entonces no tendría sentido. Tú tienes que trabajarlo muy individualizado. Básicamente, con una persona físicamente activa, con específicamente las calorías que consume en el entrenamiento. Y la competencia. ¿Qué hay que prever? Que se recupere bien, que se hidrate bien, eso sí. Es que yo creo que para nosotros es difícil, digamos, hablar o clasificar a una persona alto o no rendimiento. ¿Sí me entiendes? Atleta de alto o no rendimiento, porque es que, mira, o sea, aquí hay un caso muy claro. Yo no me considero un atleta de alto rendimiento, pero yo entreno 6 veces a la semana. ¿Sí me entiendes? Y pues el profe no tiene nada que ver y compite y le da mejor que a uno. ¿Sí me entiendes? Entonces a uno ahí como que se distorsiona mucho el término. Obviamente el deporte es muy adaptable. Listo, el deporte es muy adaptable. Y no es un término de distorsión, sino algo que se ha venido haciendo a través de muchos años. O sea, no solo lo digo yo. Lo dice no la ciencia, sino los consensos deportivos, porque lo dice también el Comité Olímpico Internacional. Entonces no es algo que lo digo porque me lo inventé, ¿no? Eso está escrito. Como inclusive consideran a los deportistas para selecciones nacionales de alto rendimiento, que cumplan los programas de entrenamiento. Hasta así los clasifican. Un metodólogo deportivo te clasifica por cumplimiento de entrenamientos semanales y por horas. Y si tú no cumples ese programa de entrenamiento, te sacan del plan de alto rendimiento. Un ejemplo. Entonces, ese deportista pueda que esté bien a su ritmo de cómo va, pero mira que es muy bueno. Pero me dijiste ahorita que había quedado segunda en la maratón de Medellín, pero pues en su categoría. Pero a nivel absoluto, él no es el mejor. Entonces no hace parte de ese programa de alto rendimiento. Si él quisiera ser parte de ese programa de alto rendimiento, tiene que cambiar a entrenar más, porque los metodólogos no lo van a dejar. ¿Sí? Quizás por eso haga otras cosas. ¿Qué hacer? Bien me imagino, no lo conozco. Ganar carreras, eso da dinero, ayuda a mantener, entrenar a otro tipo de deportistas, promocionar productos puede ser también una idea de esas, y patrocinios. También así puede generar una carrera deportiva, pero no hace parte de un programa del Ministerio de Deporte, de un programa del Comité Olímpico, de un programa por liga deportiva, de diferencia, por ejemplo. ¿Qué programa podría generar ahí? Si aquí en Sudamérica hubieran, pues no sé mucho en el running en cambio, pero por ejemplo hubieran clubes deportivos que patrocinen y paguen como atletas profesionales, sería otra historia, porque sería como el fútbol. En el fútbol sí se han encontrado deportistas que no cumplen esos programas de entrenamiento por ser profesionales. ¿Listo? Te pongo un caso. Se decía mucho, un jugador de hace muchos años, yo no sé si ustedes lo conozcan, se llamaba George Best. George Best básicamente no entrenaba nada, pero era el goleador del equipo, era el mejor del equipo, entrenaba muy pocas veces a la semana, le iba muy bien y el equipo no le decía nada porque cumplía con hacer goles, cumplía con darles títulos, entonces los del cuerpo de la salud no podían hacer nada. En ese caso se podría, pero cuando ya hablamos del programa de alto rendimiento, ya es diferente. El deporte comprende muchas de esas cosas, todas esas cosas, ¿listo? Muy bien, qué pena, nos desviamos un momentico del tema, pero había que atenderlo. Entonces, muy importante muchachos, acá podemos ver un poco sobre ese concepto o modelo conceptual respecto al rendimiento y los REDs, ¿ok? Y básicamente a niveles más específicos. Entonces, vamos a encontrar cómo, ahorita lo vamos a ver a detalles, pero cómo, no, es el de lado de uno y el otro. Sí. La deficiencia energética va a generar disminución del rendimiento en potencia, en resistencia, en la fuerza muscular, en la motivación, ¿sí? En la fase cognitiva, en la recuperación, en el timing y también en la disponibilidad del atleta, básicamente. Más específico, como les venía, como le venía diciendo, a niveles espérense un segundo, chicos, que corrió mucho. ¿Qué voy a tomar? ¿Las puedes traer? Me voy a tomar.
A ver, tomar la foto. Tengo 2 segundos, es que se me ocurre acá. A niveles más específicos. Entonces, como les decía, vamos a encontrar, ¿sí?, afectación en la fase cognitiva, renal, gastrointestinal, de la función reproductiva, ¿sí?, en la fuerza, en la función muscular, todo lo que les escribí, y también en la alteración del sueño. Importantísimo. Estos son más objetivos. Y también a niveles de la alteración del sistema óseo. ¿Ok? Entonces, ya aquí vimos que es multifactorial. ¿Ok? Entonces, ¿qué se da a raíz de triada? ¿Listo? Por eso, antes se creía que solo era una triada, porque solo cogíamos este y este. Eran 3. Eso se ve muy raro. Esto se ve muy extraño. Voy a hacerlo más bonito. ¿Qué parece? Sí, usted que no tiene parecido. Antes eran esos 3. ¿Ok? Es que no sé para los de signo. Y eso se cambió en la actualidad. ¿Ok? Vemos más factores. Por eso a los hombres también les afecta la baja eficiencia energética. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ir un momentico a unos 10 minutos de descanso. 15. No, 10. Por favor, me recompensen. Es para poder salir temprano. Siempre nos dice eso. Siempre juega con nuestros sentimientos. Era trama de